Bueno, estamos de regreso. Entonces, hablábamos ahora de los efectos extraauditivos, aquellos que son aparte de, obviamente, la reacción o el daño que se produce en el órgano auditivo. Y hablábamos aquí, el último ejemplo que ponía, ¿no? O sea, si hay ruido, que si a 40 decibeles es difícil comunicarse hablando a un volumen normal, captar información a un ruido superior a los 60 decibeles ya es prácticamente imposible. Afecta tu eficiencia cuando el ruido es mayor de 50 y la velocidad y calidad para ejecutar una tarea también se ve afectada arriba de 64 decibeles. Esos son datos para tomar en consideración. ¿Qué efectos extraauditivos en otras partes de nuestro organismo? Arriba de 60 decibeles vamos a empezar a presentar dilatación de las pupilas, parpadeo acelerado, agitación respiratoria, aceleración de pulso y taquicardia, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, músculos del cuello y espalda tensos, lo que conocemos como estrés, ¿no? Todo eso nos genera el estrés. Y aún ahí todavía no estamos agregando las presiones normales propias de la responsabilidad de la actividad que estás desempeñando. Entonces, simplemente el ruido ya te está generando estas condiciones de estrés. Arriba de 85 decibeles, gastritis, aumento del colesterol y de los triglicéridos, arteriosclerosis, problemas coronarios, infartos, aumentos de la glucosa en sangre. Arriba de 85 decibeles, eso es lo que te genera. Fatiga, estrés, irritabilidad, agresividad, histeria, neurosis, falta de deseo sexual o inhibición sexual, ahí no tiene límites, ¿sí? Se supone que está todavía más allá de los rangos máximos, arriba de 90 decibeles, etcétera. Entonces, esos son los efectos a la salud que nos ocasiona el ruido y que tenemos que tratar de remediar de alguna forma. ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Cuáles son los factores que nosotros debemos de tomar en cuenta? El umbral de nocividad, es decir, cuando ya estamos hablando de daño permanente, está por arriba de los 90 decibeles. ¿Sí? La frecuencia del ruido está por arriba de los 1000 Hz, es decir, en qué tan agudo o chillante, por darle una connotación común, ¿no? Es ese ruido. Obviamente, qué tanto tiempo estás expuesto a ese ruido. Qué tan susceptible es el individuo. Habemos quienes somos más tolerantes al ruido que otros. Hay quienes son más susceptibles. La edad, ¿sí? También el efecto del ruido se puede sumar a la presbiacusia, que tiene que ver con el daño que va por la propiedad recibiendo el oído, el tipo de ruido, y si es intermitente, como trabajar en Axis, donde escuchamos todo el día golpeteo de martillos contra láminas, que ese es un ruido intermitente, o un ruido continuo, como cuando estamos trabajando en una caseta de cobro, ¿no? Y escuchamos el ruido tanto de los que van en mi caseta como los que van en la de al lado y los que vienen del otro lado, ¿no? El ruido es constante. O cuando somos nosotros los que estamos operando una maquinaria pesada y el ruido propio de la maquinaria mientras estamos ahí es continuo. Los factores, el tiempo de exposición que nosotros podemos tolerar está en función de los niveles de sonido y en los decibeles. Vean cómo hasta 85 decibeles hacia abajo, de ahí hacia abajo podemos estar hasta 8 horas máximas de tiempo de exposición. Pero vean cómo arriba de 97 decibeles, el nivel de la exposición se reduce a 30 minutos. Entonces va decreciendo de manera importante. Cuando el ruido es arriba de 115 decibeles, el máximo tiempo de exposición
es de 28 segundos, 28.12 segundos. Entonces, son esos factores con los que nosotros debemos de ir considerando a la hora de planificar el trabajo o diseñar el trabajo. La intensidad de ruido y una valoración subjetiva. ¿Por qué? Porque de repente, cuando hacemos un levantamiento y ocupamos un sonómetro o un instrumento que me permita medir la intensidad del sonido en decibeles, podemos darnos más o menos a una idea. Entre 30 decibeles es un ruido débil, entre 50 y 60 moderado, de 70 a 80 es un ruido fuerte, de 90 es muy fuerte, a 120 es ensordecedor y en 130 ya es una sensación dolorosa para nuestro oído, ¿no? Entonces, el sonómetro es el que me va a poder ayudar a determinar en qué zonas y en qué acciones, qué actividades son las que generan esto y poderlo darle una valoración subjetiva, es decir, pues estamos en el área de laminado y el área de soldadura, vamos a ver, en axis, y para quitar la soldadura, pues tiene quitarle ¿cómo se llama esa? La cascarita que le queda arriba de la escoria. A la soldadura, pues tienen que darle de martillazos a la lámina de acero de 1/4 de pulgada. Y se lo dan con un martillo que cada martillazo anda por alrededor de los 120 decibeles, entre los 90 y los 120. Pues esa zona, esa actividad genera un ruido ensordecedor intermitente. Ya tengo una descripción subjetiva del nivel de ruido, intensidad de ruido de esa actividad. Y a partir de ahí yo ya lo puedo establecer en un procedimiento o en un protocolo de seguridad de higiene. ¿Sale? Para eso me sirven las mediciones. Acompañada del ruido, a veces vienen las vibraciones. Y esta es otra forma de afectar a nuestro organismo. Es un movimiento oscilante que hace un punto o una partícula, un objeto, en torno a un punto fijo. Este movimiento puede ser regular en dirección, frecuencia o intensidad o aleatorio. En el caso de estas aplanadoras manuales o semimanuales, es regular en dirección y frecuencia, incluso en intensidad. Pero cuando yo voy manejando un montacargas en el patio de almacén de producto terminado para embarcar y entro al almacén y voy, como todos sabemos, los montacargas no tienen amortiguadores. Son de ruedas pequeñas de hule duro o incluso hay unas que son de Nylamid, de un plástico muy resistente. Y todas las vibraciones, la más mínima hendidura o línea irregular que hay en el piso se transmite íntegra a todo el montacargas y por ende al quien va montado en él manejando. Y ese es un ruido, es una vibración aleatoria, es decir, no es consistente. Hay dos formas en que estas vibraciones pueden ingresar a nuestro organismo. Se puede hacer por sistema mano-brazo, cuando yo sujeto una herramienta, un equipo, llámese un rotomartillo, un taladro con funciones de martilleo, llámese pues ¿cómo le llaman? Las que ocupan para aplanar los terrenos, las bailarinas, ¿no? Que no son otra cosa que compactadoras de terreno manuales. Esta aplanadora o que está ocupando, o vibradora también, precisamente para asentar el concreto. Y también se transmite por medio del cuerpo entero, ya ponía yo como ejemplo el montacargas, ¿no? Esta vibración que se transmite a todo el cuerpo entero en general y que lleva riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. En esta parte de la ergonomía ambiental es donde empezamos a diluirnos de lo que es el diseño ergonómico
e incluso desde el diseño de producto, de sus características, y empezamos a diluir la ergonomía en seguridad e higiene industrial. No hay que olvidarnos que nuestro objetivo en ergonomía no es la seguridad e higiene, sino el diseño preventivo de condiciones óptimas para salvaguardar la integridad del operador. No poner medidas de seguridad e higiene. Para eso hay otra área y hay otros principios que son complementarios, pero que en este caso tenemos que cuidar de no confundir, ¿sí? En la ergonomía estamos entendiendo la causa de esas condiciones inseguras. Una herramienta mal diseñada, mal seleccionada, unas condiciones de iluminación inadecuadas, las instalaciones, escalones, escaleras, etcétera, mal proporcionados en cuanto a dimensiones, porque para eso fue la antropometría, ¿cierto? El diseño de las cargas de trabajo inadecuadas. Esa es parte de la ergonomía, ¿sí? Las medidas que se tomen en consecuencia de eso, ya es seguridad e higiene. El manejo que se le dé a resolver esa problemática de seguridad e higiene. Aquí estamos identificando las causas, ¿sí? Entonces, ¿qué efectos a la salud me va a generar la vibración que se percibe por el sistema de mano-brazo, como marca la imagen? Problemas vasculares, es decir, nuestras venas, nuestra circulación de la sangre, principalmente en los miembros involucrados, ¿no? En este caso la mano y el brazo, se nos duerme, sentimos la sensación de hormigueo y se nos llega a lo que le decimos, se me durmió el brazo. De tanta vibración pierde sensibilidad, pues eso es un problema vascular, de circulación de la sangre. Problemas de huesos y articulaciones, obviamente por las cuestiones biomecánicas de cada una de las articulaciones, estar sometido a presiones intermitentes, la presión de los nervios, inflamación de los nervios, alteraciones del sistema nervioso y obviamente problemas musculares. Pero en cuestiones de vibración transmitida hacia todo el cuerpo, aquí tengo otro ejemplo que es aquellos que manejan las aplanadoras de construcción, de pavimento. Igual, no tienen, de hecho la rueda principal es una rueda de metal y toda la vibración que percibe la máquina se transmite, vamos a ver después, prácticamente íntegra hacia el operador. Actualmente los equipos no ponen estas máquinas y maquinaria pesada, no incorporan medidas de prevención en el mecanismo fundamental, sino en la cabina. Y es donde tenemos asientos que tienen, ahí sí tienen amortiguadores incluso de aire, o asientos con ciertas características que tratan de evitar que la vibración que está recibiendo toda la máquina no llegue o llegue lo menos posible al ser humano, ¿no? Esas ya son parte de lo que vamos a ver ahorita como parte del cierre. Entonces, pero esta vibración de no evitarse, muchas veces la vibración no la podemos evitar. ¿Por qué? Porque estamos en una instalación de una planta, imagínense una planta química o una planta de concretos, en la que hay mezcladoras tipo trompo, en la que hay vibradores en las tolvas para que fluya precisamente los polvos a través de las tolvas y los silos. Y ahí trabajamos o nos toca trabajar de operadores y es tan grande el silo que el área de operación está soldada, las escaleras, los tapancos, ¿sí saben lo que es un tapanco? Ese balconcito que rodea las áreas, o donde uno puede caminar en torno a las áreas, pues están pegadas a la máquina, entonces la vibración se transmite a toda la estructura donde estamos caminando, donde estamos haciendo nuestra labor, controlando la maquinaria, el equipo, etcétera. Y eso esa vibración se traspasa a todo el cuerpo por medio de, obviamente, de los pies y hacia el cuerpo. Entonces, ¿qué genera? Lumbalgias. Roberto, adelante.
No, yo me quedé sorprendido con todo lo que dijo, ¿no? Realmente es muy notorio cuando llegas a tu trabajo y encuentras la planta parada completamente, los sonidos son totalmente distintos, ¿no? Es un silencio Y increíble. exacto. Entonces, ahí cae lo llamado la de ceguera del taller, ¿no? Estamos tan acostumbrados a nuestra área de trabajo que dejamos de percibir cosas que ya están fuera de descontrol. Y cuando llega otra persona que no está adecuada a nuestra zona de trabajo, pues nota todas esas desviaciones que nosotros ya no estamos percibiendo por estar tan arraigados a nuestro puesto de trabajo o área de trabajo, ¿no? Así es. Ese es el choque que hay siempre cuando el auditor es externo. Porque nosotros decimos, no, pues si aquí se ve bien, si aquí se oye bien, no vibra tanto, no hay tanto ruido. Y el que llega de fuera dice, oye, es un relajo, es muchísimo ruido, todo está vibrando, todo, y por eso no debe de ser. Aquí me voy a anticipar por si no me da tiempo, ¿no? Todo este tema de ergonomía ambiental, como lo pueden ver, es, incluso puede ser razón de que yo pueda poner una empresa o una consultoría que haga esas auditorías a las plantas y le diga, mira, aquí tienes que mejorar tu iluminación, a ti te recomiendo este plan, ¿no? Y colaborar con las áreas de seguridad e higiene, pero desde la ergonomía hacia la parte de la seguridad y higiene. Cuando todo esto está y nosotros tenemos conciencia de las condiciones reales a las que todo el personal o las áreas más importantes, como lo quieras ver, de la empresa, están, a las que están sometidos el personal y tienes datos con estos instrumentos u otros que puedan existir para tomar información, es cuando ya le dices al área de seguridad e higiene, ahora hay que implementar un plan para proteger al personal de estas condiciones. La ergonomía nos da a conocer las condiciones, ¿sí? Pero la seguridad de higiene es la que va a establecer cómo se va a hacer el manejo preventivo y administrativo de todo eso. Y es donde viene este enlace entre la ergonomía y la seguridad de higiene. Por eso a veces confundimos, ¿no? Que la ergonomía es cuidar a la seguridad del trabajador. No, la ergonomía es desde el diseño, que, crear las condiciones óptimas para no necesitar de seguridad de higiene. ¿Sí me explico? Entonces, yo conociendo todo esto, yo ya puedo saber, oye, imagínate, lesiones de columna vertebral. Oye, pues si tú no cargas, no, lo único que haces es treparte a tu máquina y pasearte 8 horas, ida y vuelta en un pedazo de calle que estamos construyendo. ¿Cómo que te duele? ¿Cómo que tienes problemas de columna vertebral si nunca te he visto cargar más que el refresco y la torta que te comes? Entonces, entender eso es importante. Alteraciones cardiovasculares, hipertensión, respiratorias, problemas de pulmones, ¿sí? Endocrinas, hígado, riñones, desde la vesícula, etcétera. Si eres mujer y estás en un piso de producción porque trabajas en una empresa de lácteos, una chocolatera, pero estás trabajando a un lado de la mezcladora, etcétera, vas a tener alteraciones ginecológicas y riesgos de aborto, alteraciones sensoriales y del sistema nervioso central, trastornos gástricos, malestar general, mareo. Entonces, conocerlo y diseñar para evitarlo es la ergonomía, ¿sí? E implementar medidas que ayuden a reducir estos riesgos, tanto de medidas que vamos a ver ahorita administrativas como de uso de equipo de seguridad específico, etcétera. Esa sí ya es función de seguridad y higiene, ¿sale? Entonces, cuando nosotros, aquí me regresé en vez de avanzar, vibraciones, lo que se tiene que tomar en cuenta es los niveles de vibración, el tipo de vibración, el tiempo de exposición, todo esto es común en todos los factores, ¿no? Los valores límites de exposición que también deben existir, así como hay tablas
para exposición a las temperaturas altas o bajas, también la hay para las vibraciones. ¿Qué tipo de interacciones hay entre las vibraciones mecánicas y el lugar de trabajo u otro equipo de trabajo? Programación facilitada, información, perdón, facilitada por el fabricante del equipo. Muchos fabricantes en su manual te dicen, bueno, este es un equipo que lo tienes que usar en tanto por ciento de utilización, es decir, si lo vas a ocupar, ocúpalo 10 minutos y descánsalo 20 por la vibración que genera, ¿no? La información, la prolongación de la exposición a las vibraciones después del horario de trabajo. Dice, oye, pues quédate tiempo extra, ¿no? Porque el otro no vino. Pues eso también se debe de tener en consideración como factores. Condiciones de trabajo específica, particularmente cuando se trabajan a bajas temperaturas, la afectación por la vibración se potencia un poco. Y también existen ciertos dispositivos, ¿no? Entonces, se caracterizan por un transductor en el cual tiene una serie de sensores. Yo puedo poner, como pueden ver aquí en la imagen, una especie de tapete, un parche conectado al equipo que me va a ayudar a percibir la vibración del edificio. Edificios muy altos, con 1, 2 o 3 elevadores, el ir y venir de los elevadores en las oficinas que están más próximas a los elevadores generan este tipo de vibraciones. Para mano y brazo también existen sensores que se colocan para poder percibir este nivel de vibraciones. Entonces ya existe equipo que me va a permitir percibir este tipo de vibraciones, ¿no? Y los límites de exposición y valores de exposición de acuerdo al tipo de actividad o al tipo de fuente por la cual ingresa la vibración al organismo, está la vibración de sistema mano-brazo. En un periodo de exposición de 8 horas, la vibración a la que puedes estar expuesto no debe superar los 5 metros por segundo cuadrado, obviamente percibidos con este tipo de instrumentos de medición. La vibración del cuerpo completo, una jornada de 8 horas, los valores máximos a los que puedes estar expuesto se reducen a 1.15 metros por segundo cuadrado. Esas son las condiciones que debemos de vigilar desde el diseño de la actividad. Ahora, aquí te indica, de acuerdo al fabricante, algunas formas en que puedes sostener los instrumentos de medición para tomar las mediciones, ¿no?, de la vibración. Entonces, obviamente el organismo no reacciona de la misma forma o no percibe de la misma forma las vibraciones. Tiene mucho que ver con la postura. Es decir, si es, como vemos aquí, la sujeción, es decir, si la tomamos de manera, el eje de lo que está sujetando es horizontal, es decir, la palma de la mano hacia abajo, viendo hacia el piso, o si lo hacemos girando a 90 grados, ¿no? Como cuando agarramos un martillo, ¿no? Que es hacia la palma el eje de la palma de la mano está en un eje vertical, es diferente, ¿no? Las vibraciones no se perciben igual si estás de pie que si estás sentado operando una máquina o si estás acostado, ¿no? Entonces, esas posturas también son características sobre la toma de mediciones acerca de la vibración. Entonces, esta gráfica también trata de explicar eso, ¿no? Dice, la sensibilidad es distinta si estás sentado, ¿no? Estos instrumentos nos permiten identificar en qué eje, si es el eje vertical o el eje horizontal, en el que se proyecta con mayor intensidad las vibraciones. Y es el mismo fabricante, en este caso, es una gráfica que refleja esas vibraciones en le llaman topadora Caterpillar D6. La robé de un manual de fabricante.
y cada uno de los colores de las gráficas nos representa el nivel de vibraciones. Y aquí están las unidades en metros por segundo al cuadrado, que están en el eje vertical, y señala como uno de los máximos hasta 1.5, ¿no? Durante el minuto 9,5 segundos de la lectura. Entonces, esta es la forma en que se puede manejar la información que obtenemos de los distintos instrumentos de medición. Entonces, ahora, hay ciertas cuestiones que nosotros podemos implementar desde la ingeniería, ¿no? Controles de ingeniería que pueden eliminar el riesgo o reducirlo, ¿sí? Si estamos hablando de iluminación, pues vamos a ver la distribución del piso, las fuentes de iluminación natural, seleccionar las luminarias adecuadas. Si estamos hablando de ruido, pues vamos a buscar elementos que me permitan encapsular ese ruido, ¿no? Ya sea para la seguridad de los que ejecutan, como para los que están en torno, ¿no? Ya sea mediante el encapsulamiento de la fuente del ruido. Para cuestiones de confort higrotérmico, pues obviamente instalar ciertos aislantes en los muros que nos puedan facilitar el tener un mejor control de la humedad y la temperatura, ¿no? Sistemas de ventilación, por ejemplo. En cuanto a vibraciones, pues obviamente hay dispositivos o materiales que se deben de utilizar en el anclaje mismo de las máquinas. Hay unas como tortugas que van atornilladas a las patas de los tornos o las fresadoras, que además de ayudar a nivelar correctamente la máquina, también tienen interno una serie de materiales o dispositivos que ayudan a que la vibración sea menor, porque incluso la vibración en ese tipo de maquinados se ve reflejada en los acabados de las piezas, por lo tanto es importante eliminarla al máximo. Y también los tapetes de hule, que muchos operadores las quitan porque sienten que les estorba, pues son precisamente para protegerlos de las vibraciones. Esos son algunos de los controles de ingeniería que se pueden usar, pero también hay otros controles que son de carácter administrativo. Por un lado, yo puedo hacer el diseño y la implementación de estos controles que son, digamos, físicos, en el espacio físico, ¿no? Y hay otros que debido a la característica del impacto que generan las condiciones ambientales, pues no son suficientes los controles de ingeniería, sino que además se requieren controles de carácter administrativo, ¿no? Roberto. Yo concuerdo completamente, profe, pero creo que también están los comportamentales, ¿no? O sea, tú Claro. puedes dotar de muchos instrumentos y equipos a las personas, pero, por ejemplo, algo tan sencillo como las conchas auditivas, normalmente la gente no los ocupa, ¿no? Y al lapso de años, ese es un tema completamente cultural, Sí, completamente de comportamiento, ¿no? El no utilizar adecuadamente las herramientas que te están brindando. exacto. Pero ahí en ese caso es donde ya entra la seguridad de higiene, las funciones que corresponden, que son los que establecen, primero, hacen junto con la parte de la información que se genera dentro de esta área de la ergonomía, está la otra parte, que son las normativas que deben implementarse y llevarse a cabo la parte de seguridad de higiene. Por ahí alguien había, Nestle, Sí, Demetrio. Demetrio. Y entonces, Nestle, Sí, ¿qué es su nombre, disculpe. su apodo? Ese es mi nombre mexicano. Ah, ok. Entonces, en el Eh, español. Demetrio. sí. Mire, bueno, existen otros tipos de herramientas y de controles y son los biológicos. Normalmente, bueno, todos los estudios se basan, o la mayoría, a lo interior de las plantas, pero también se debe extender hacia el externo, hacia el ambiente. Esos controles, sobre todo para el ruido, pues existen las cortinas de árboles o las cortinas biológicas, que son las que también ayudan a controlar la contaminación Por ruido. por ruido hacia el ambiente. Claro. Sí, sí. Todas las barreras posibles, pero eso ya estamos hablando en un nivel macro, ¿no? Es decir, adentro de mi planta, pues yo no puedo poner un bosque
entre el área de producción y las oficinas. Si tengo las dimensiones posibles, voy a diseñar todo eso, ¿no? Voy a poner una barrera de pinos, voy a poner arbustos, follaje, que separe el área de las oficinas y que además se va a ver muy padre del área de producción, pero ya adentro del área de producción, estas son algunas medidas también interesantes. Gracias por la aportación, porque también es importante considerarlo, ¿no? No solamente son controles de ingeniería, sino también controles que van a hacer que haya armonía en el paisaje, también aportemos a la ecología y también le demos esa utilidad, ¿no? Muy bien. En los controles administrativos, ya para terminar, porque ya estamos sobre la hora, está cuando se define la rotación de los trabajadores, cuando se definen las dinámicas de trabajo y descansos, ¿no? En un mismo turno. Preparación de todos los trabajadores en diferentes puestos para una rotación adecuada. Es decir, tengo un piso de producción, pues todos deben de saber operar todo para poder dar esa rotación y proteger su seguridad. Mejoramiento de las técnicas de trabajo, capacitación, acondicionamiento físico para que respondan a las demandas de las tareas, ¿no? Hacer los equipos de fútbol, los equipos de básquetbol, etcétera, que les dé una preparación, un acondicionamiento físico regular, ¿no? O darles una prestación o ponerles un gimnasio a un lado, etcétera, para que ellos puedan tener una mejor condición física. Realizar cambios en la tarea para que sea más variada y no sea siempre el mismo trabajo monótono, es decir, cambiarlos. Hoy vas a trabajar aquí poniendo este tornillito, mañana vas a trabajar empacando el producto final y así. Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas y buscar la reducción al máximo posible de las horas extras. Y obviamente lo que implica todo el equipo de protección personal que sea requerido y que sea valorado y la selección de estos deberá ir en función de todos estos parámetros que ya analizamos, ¿no? Yo tengo que ver si es suficiente un tapón auditivo para el nivel de ruido y tengo que ver las especificaciones del fabricante del tapón de ruido. O si lo que requiere, como dice, son las conchas auditivas. Si la ropa de trabajo es suficiente y cuál va a ser la más adecuada de acuerdo al tipo de trabajo. Eso ya empieza a entrar, empieza ahí a conjugarse con la seguridad higiénica. Pero finalmente, las cuestiones actitudinales, por eso decíamos al principio, no sé si recuerden en la clase anterior, las lesiones y las enfermedades laborales se dan por varias situaciones. Una, la condición ambiental, que son las condiciones físicas, es decir, una condición insegura, poca iluminación, mucho ruido, mucho calor, desgaste físico, ok. Están las condiciones de actitud, ¿no? No usar el equipo de protección, usar el equipo de protección de una forma no adecuada, etcétera, o que el equipo de protección seleccionado no sea el idóneo y se conjuga todo esto. Entonces, por eso es importante y es a veces la parte más fácil en que pudiéramos nosotros empezar a analizar los puestos de trabajo, tanto de oficinas como de área de producción, los jardines, el diseño del espacio en general de la planta y todo lo que nos puede facilitar, ¿no? Pues de mi parte esto es todo. Espero que haya sido provechoso para todos, que hayamos abierto este sentido común que necesitamos desarrollar para regresar a nuestras áreas de trabajo y verlas desde una óptica distinta, ¿no? Ver qué podemos mejorar, ver dónde les gustaría a ustedes a lo mejor tener estos instrumentos de medición para medir, oye, quiero medir aquí la iluminación, creo que no es adecuada, ¿no? Quiero medir aquí el nivel del ruido y estoy trabajando a un ladito de donde se genera el ruido en mi oficina, o las escaleras, ¿por qué me canso tanto? Están muy desproporcionadas. Hay infinidad de detalles que gracias a lo que llevamos hasta ahorita nos pueden ser de mucha utilidad. Roberto. No, pues yo quedo muy satisfecho con su clase, profe. La verdad, sí me abre otro panorama el poder entender estos nuevos conceptos. Pues creo que lo más importante es eso, ¿no? Desarrollar ese sentido de aprendizaje de todas las herramientas que nos están mostrando, ¿no? Yo muchas gracias y muy buena clase, profe. Gracias a todos por su paciencia y por estar ahí pendientes.
De mi parte sería todo. Si alguien más tiene algo que comentar ya para irnos. Nada más Gracias, con respecto a su profe. tarea, profe. ¿Perdón? Respecto a la tarea de esta semana, ¿Qué pasa? eso va a ser, aquí dice que un mapa conceptual Así es. De todos los de aspectos que vimos ahorita. este tema nada más. Así es. Ok, Ergonomía perfecto. ambiental y todas las ramificaciones que hemos estado analizando con lo que considero lo más representativo e importante de cada cosa. Su Bien, profe. introducción, su portada, su introducción, su mapa y sus conclusiones. Sí, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo Gracias, fin. profe. Excelente fin. Buena Cuídense. clase. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias.